Bienvenidos a esta nueva semana, estimados y estimadas estudiantes. El tema que abordaremos ahora es el reformismo civil, que corresponde a la sesión número 10, ¿no? A los cambios políticos durante la crisis del orden oligárquico. Reformismo civil que va a abarcar desde 1956 a 1968. Donde vamos a analizar el gobierno de Manuel Prado Ugarteche y el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Terminando la sesión, ustedes van a analizar las características de los cambios políticos ocurridos durante la crisis del orden oligárquico. Reformismo civil. Y empezamos con Manuel Prado Ugarteche, 1956 hasta 1962. El famoso periodo de la convivencia. ¿Qué significa el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? El fin del ochenio, 8 años de gobierno Odría, ¿no? Entonces era la oportunidad para el retorno del APRA. ¿Por qué se dice la oportunidad para el retorno del APRA? Porque cuyo líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, entró en negociaciones con Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué tipo de negociaciones o alianzas, no? La clase media que representaba el partido aprista ofreció los votos, no, a Prado Ugarteche, pero a cambio de que el partido aprista esté de manera legal y que tenga participación en Congreso, ya que el APRA estaba siendo proscrito, ¿no? Entonces el APRA nuevamente llega a tener, digamos, participación, ¿no? En lo que es este Congreso. ¿Por qué digo nuevamente? Porque hay que recordar que en el gobierno de Bustamante y Rivero, la década del 40, tuvo participación en Congreso, ¿eh? Hasta que Odría le dio un golpe de estado a Bustamante y Rivero y el APRA pasó pues a ser clandestino, ¿no? Y a ser perseguidos. Bien, el objetivo principal del APRA era el retorno a la legalidad y cesar el enfrentamiento con la oligarquía y los militares. Para esta fecha ya el partido aprista estaba ya un poco tranquilo, ya no era muy violento, ¿no? Como años anteriores, que se caracterizó por la violencia y por las muertes que había ocasionado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a Sánchez Cerro y a Francisco Graña. El APRA modera su discurso radical, su recurso radical anti-oligárquico, antiimperialista, ¿no? Aparece el APRA rebelde y los movimientos guerrilleros de la izquierda. ¿Por qué apareció el APRA rebelde? Porque cuando se da el famoso periodo de la convivencia, no solamente el partido aprista negocia con Prado Ugarteche, sino también Unión Nacional Odriísta, ¿no? Este partido cuyo líder y fundador fue Manuel Odría, ¿no? Odría quiere evitar ser investigado por Prado Ugarteche, ya que se le había vinculado a Odría bastante en actos de corrupción. Los bienes habían aumentado enormemente y también de aquellos que habían trabajado con él. Entonces no quiere que lo investiguen y él ofrece todo su apoyo a Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Cuando era candidato. Prado sabe perfectamente que le conviene llevarse bien con los militares, ya que los militares te llevan al poder o también te pueden sacar mediante un golpe de estado, ¿no? ¿Esto qué significó? Que en estos años de 1956 al 62 el APRA llegó a convivir, ¿no? Con los pradistas y también con los odriístas, sobre todo con los odriístas, a pesar que años anteriores Odría había perseguido a los apristas, les había tenido encarcelados, incluso el mismo Haya de la Torre estuvo asilado en la Embajada de Colombia. Entonces cuando entra en esa alianza, todos los apristas no estuvieron de acuerdo, especialmente aquellos que habían sido víctimas de la dictadura de Odría, aquellos que habían sido encarcelados, no quisieron. Y el APRA se dividió, surgiendo lo que fue el APRA rebelde. APRA rebelde que para la década del 60 se llega a manifestar en guerrillas, como el Movimiento Izquierdista Revolucionario, el Frente Izquierdista Revolucionario, que fue el FIR, ¿no?
Entonces estas guerrillas con el tiempo, por ejemplo el MIR dio resultado al MRTA, que ya posteriormente lo vamos a estar también nosotros desarrollando. Bien, acá estamos nosotros observando una fotografía que quedó, pues imagínense, plasmada, ¿no?, para la historia. Acá vemos a Odría con Víctor Raúl Haya de la Torre y Pedro Beltrán compartiendo un delicioso almuerzo. Al parecer ya no había ningún tipo de rivalidad, persecuciones políticas, nada. Eso había quedado en el pasado. Pedro Beltrán, que fue un crítico del periodo de la convivencia, de las alianzas, fue fácil de caer también en esta conveniencia política, porque Prado, al ver que Pedro Beltrán, mediante el diario La Prensa, criticaba duramente su gobierno, entonces Prado llega a invitarle, ¿no?, a Pedro Beltrán a que trabaje con él y le ofrece ser ministro de Hacienda, como si hoy en día nosotros dijéramos, pues, ministro de Economía, lo cual fue aceptado también por Beltrán y también lo vemos a él incorporado en este periodo, pues, de la convivencia, ¿no?, donde hubo bastante, no solamente esa convivencia, sino también conveniencia, ¿no?, de cada uno. Prado quiere llegar al poder, Odría no quiere que lo investiguen y Haya de la Torre, pues, quiere estar de manera legal, ¿no? Ya deja lo que es la clandestinidad para estar ya, digamos, de manera legal y tener participación en congresos sobre todo, ¿no? Por eso que durante el gobierno de Prado se caracterizó, ¿no?, que el Congreso estuvo tanto por odristas, ¿no?, integrado tanto por odristas como también por el partido aprista, ¿no? Luego tenemos lo que es el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, 1963 a 1968. Ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué sucedió en 1962? Ya que Prado termina su mandato en 1962. E incluso se presentan lo que son las elecciones, ¿no?, del 62, donde se presenta Odría, ¿no?, como candidato. Se presenta también el partido aprista y Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, con Acción Popular. Pero en las elecciones del 62 llega a ganar el partido aprista. A pesar de que Odría pensó que él tendría, digamos, esa aceptación. ¿Por qué Odría pensaría que tendría esa aceptación? Porque hay que recordar que en el 55 se permitió el voto, pues, para la mujer, y en el 56 por primera vez la mujer llega a sufragar, ¿no? La mujer alfabeta. Algo que se venía pidiendo desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces Odría quizás pensó, ¿no?, que la mujer le llegaría a dar el voto, le llegaría prácticamente a apoyar para que llegue a la presidencia por segunda vez. Pero no fue así. Llega a ganar el partido aprista, pero le duró pues un corto tiempo, porque inmediatamente se dio un golpe de estado liderado por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Linde y lo sacaron del poder para convocar unas nuevas elecciones donde llegaría al poder Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué no le querían al partido aprista? Porque el partido aprista, desde sus inicios, ¿no?, de la década del 30, que por primera vez Haya de la Torre se presenta a la presidencia, había causado en nuestro país mucha inestabilidad política, social y económica, ¿no? Se caracterizó por ser un partido político muy violento. Incluso, ¿no?, en aquel entonces se llegó a catalogar como un partido político subversivo, ¿no?, por la violencia que ejercía, ¿no? Belaúnde llega al poder haciendo muchas promesas, ¿no? El arquitecto, que la mayoría de la población pues lo llegaba a vincular, ¿no?, con tener, digamos, quizás una vivienda propia, ya que Belaúnde pues había hecho muchas promesas, ¿no? Ya el crecimiento de los sectores populares, de los conos norte, las invasiones ya se había dado.
Entonces había muchas necesidades, por ejemplo, obras de saneamiento. Y quién mejor, ¿no?, que un presidente de profesión arquitecto para que solucione esos problemas, ¿no? Belaúnde llega al poder gozando de mucha popularidad en su primer gobierno. Ofreció, ¿no?, una reforma agraria. Ofreció solucionar el problema de la International Petroleum Company. Además, dijo que llegando al poder inmediatamente llegaría a dar solución, ¿no? Plantea entonces, digamos, una renovación, un cambio, ¿no? Y entre ellos tiene la reforma agraria. Recuerden que la reforma agraria fue una propuesta de los apristas en la década del 30, ¿no? Estuvo en su plan inmediato de Haya de la Torre. ¿Y por qué se quería que se dé urgente una reforma agraria? Porque había una crisis en el agro, ¿no? También tiene como agenda la reforma de la estructura del Estado, una reforma de crédito, una reforma de educación que era muy necesaria, ¿no? Y también promete solucionar, como hace un momento les había mencionado, ¿no?, lo que es el problema de la International Petroleum Company, ¿no?, más conocido como el IPC. Belaúnde, estando en el poder, quiere aplicar una reforma agraria, pero no va a tener una gran repercusión como la que sí llegó a tener en el gobierno, por ejemplo, de Velasco. Belaúnde encuentra muchos obstáculos cuando quiere aplicar esta reforma agraria, y los obstáculos van a venir precisamente por parte del partido aprista. El partido aprista fue el que se opuso, ¿no?, y para que, digamos, no se llegue a aplicar con bastante objetividad esta reforma agraria por Fernando Belaúnde Terry, ¿no? A pesar que la reforma agraria fue una propuesta hecha precisamente por los apristas, ¿no? Bien. El problema del escándalo de la página 11, ¿no? El problema con el IPC. Fernando Belaúnde Terry, en su promesa, ¿no?, que él hace estando en campaña, menciona solucionar el problema de la International Petroleum Company que veníamos teniendo desde 1914, ¿no? Para 1900, imagínense, 63 que llega al poder, cuántas décadas había pasado y no se solucionaba. Los norteamericanos se llevaban una gran ventaja explotando pues nuestros yacimientos de La Brea y Pariñas, ¿no? Belaúnde está muy próximo ya para salir de su gobierno y entonces hay bastantes comentarios por parte de la población, ¿no? Va a salir del gobierno y sin embargo no ha solucionado el problema de la International Petroleum Company. Entonces en televisión nacional él pues da a conocer y dice, ¿no?, que ha recuperado esos yacimientos de La Brea y Pariñas, ¿no?, y que pues ahora nuevamente los peruanos teníamos el control de estos yacimientos, ¿no? Pero no había mencionado que la refinería de Talara estaba en manos de los norteamericanos y por lo tanto nosotros nos veíamos en esa necesidad de venderlo sí o sí, ya que ellos tenían la refinería, ¿no? Entonces el detalle viene a cómo lo estamos nosotros vendiendo o a cómo el gobierno lo está vendiendo el petróleo pues al IPC. Supuestamente estaría estipulado en la famosa página 11, ¿no?, de la acta de Talara. Buscaron, ¿no?, esa página para ver los precios, nunca se llegó a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede pensar? Que al gobierno se le llegó a vincular con corrupción, porque no había la evidencia como nosotros lo habíamos vendido, ¿no? Entonces, ante este escándalo de la página 11 también hay un oportunismo, ¿no? Ustedes saben que cuando hay una inestabilidad pues política, social, entonces ello prácticamente trae una debilidad. Cuando se da todo este escándalo de la página 11,
el militar de aquel entonces, el general Juan Velasco Alvarado, le da un golpe de estado, ¿no? Y le saca del poder. Donde Fernando Belaúnde Terry va a ser exiliado pues a Argentina, ¿no? Va a estar prácticamente todos esos 12 años de gobierno militar, ¿no? Que se da. Este escándalo de la página 11 trajo también digamos, como resultado de que el pueblo llegaría pues a ser el crítico, digamos, muy fuerte. La mayoría de la población pues vivía fastidiada porque los beneficios que se llevaba la International Petroleum Company eran demasiados, ¿no? Y al no encontrarse este precio, entonces se le vinculó al gobierno pues en corrupción, ¿no? Corrupción que pues era muy evidente, porque en esta famosa pues acta de Talara no se llegó a encontrar, ¿no? Ese precio pues de petróleo, ¿no? Que se va a dar. Entonces miren, este escándalo de la página 11 trajo como resultado un golpe de estado y una inestabilidad política, pero también, digamos, otro de los puntos principales para que se dé ese golpe de estado por parte de Juan Velasco Alvarado era evitar de que el APRA llegue al poder, ya que el partido aprista se estaba preparando para las elecciones, ¿no? De 68 y poder postular y llegar a la presidencia, que era muy probable que esta vez sí Aya de la Torre llegue. Pero como Velasco decidió dar un golpe de estado, entonces se evitó todo ello, ¿no? Si no, de repente el APRA sí llegaba pues al poder, ¿no? Entonces este escándalo de la página 11 es, digamos, el que va a provocar que se dé posteriormente el golpe de estado por el general Juan Velasco Alvarado, iniciándose pues posteriormente lo que es también una dictadura, ¿no? Bien, chicos, entonces ¿a qué conclusiones nosotros llegamos, no? Miren, las conclusiones principales, ¿no? De esta semana 10, tanto de la parte síncrona como también asíncrona, es que nos ha permitido ver el rol que han cumplido ciertos partidos políticos, digamos, más longevos de nuestra historia, ¿no? Como ellos es Acción Popular y también el partido aprista, ¿no? Aparte de ello, nos ha permitido también analizar cómo se dieron esas alianzas, ¿no? Entre partidos que en algún momento se tuvieron mucho odio, donde hubo bastantes persecuciones políticas, ¿no? Donde vemos de que pues estos partidos políticos al darse, digamos, esas alianzas trajo inestabilidad pues política, inestabilidad social, ¿no? Entonces llegó a afectarnos, ¿no? Entonces miren, también se concluye de que las alianzas se han dado siempre, ¿no? Hoy en día estamos nosotros acostumbrados a ver las alianzas, a ver cómo los políticos van migrando según su conveniencia, ¿no? En aquel entonces vemos que con el periodo pues de la convivencia significó que primó más los intereses, las ansias de llegar al poder que defender de repente a nuestra sociedad, a nuestro estado, ¿no? Ya que la pobreza estuvo siempre presente, la inestabilidad económica, ¿no? Que se llegó a dar. Llegamos a la conclusión cómo hay las alianzas entonces desde décadas atrás entre los partidos políticos solo para su conveniencia. Bien, chicos, entonces por acá también tenemos la bibliografía. Nos vemos en un próximo video.